Yo voy a compartir con ustedes una palabra hoy. Para mí, gracias a Dios primeramente por el pastor, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje. Yo estaba escuchando a la hermana que estaba diciendo lo del comentario de su cuñado. Yo tuve una situación parecida hace como 2 días con mi niño en Venezuela. Tuve un día sin teléfono y gracias al Señor conseguí un empleo el martes y empecé a trabajar y cuando compré el teléfono que lo encendí me llegaron muchos mensajes y me dijeron que estaba mi niño hospitalizado en el hospital con asma, casi se moría. Y yo al momento sentí paz, cuando me dijeron el mensaje sentí paz, pero cuando llegué a mi casa empecé a sentir como ataques satánicos en mi mente, dudas, y empecé no a renegar ni a dudar, sino a preguntarle a Dios tantas cosas. Y pensando lo que dijo la hermana de su cuñado, que el hermano está buscando del Señor y hacía obras para que, me explico, como él está siendo usado por el Señor. Y es cuando el enemigo se levanta más en contra de uno. Y yo cuando escuché lo de mi muchacho, todo se me dio al piso. No quería predicar, no quería orar, no quería nada. Y hablando con el Señor, yo pienso que cada quien tiene su manera de hablar con Dios y Dios los confronta. Y el Señor me decía, espero que tú me veas como tu Dios. Y no entendía. ¿Cómo yo no lo veo como mi Dios? Debe ser que todavía falta que la fe crezca. Porque no solamente yo pensaba, pero es que yo busco a mi Señor, yo oro, yo leo la palabra, pero no es solamente eso, hay que, como que necesitamos algo más que eso. No es solamente venir a la congregación o pararse a la mañana a hacer un ayuno, es más que eso. Y yo estaba leyendo la Biblia y el Señor me decía que hay que estar preparado para un llamado. Amén. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Yo quiero leer en Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero en ese tema de estar atento al llamado, hay 2 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Dice la escritura, primero o segundo, 2 de Timoteo, el 2:15. Todos lo tienen. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Hay 2 cosas que yo he estado analizando y no es casualidad, porque nosotros estamos en el camino de Dios y no hay casualidades en Dios, sino causalidades. Todo es una causa, un motivo, un propósito. Todo lo que hemos escuchado en las predicaciones pasadas, como la tierra, como el odre, como la semilla, todo tiene una razón, un motivo. Dios está llamándonos a prepararnos, a capacitarnos, porque debemos de salir hacia afuera. Y con lo que acaba de decir la pastora, ese movimiento feminista no es fácil, todos los movimientos son difíciles, pero debemos de tener en cuenta de que la Biblia nos enseña, cuando Cristo decía, Señor, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Y cuándo será el tiempo de tu venida? Y dice, será como en el tiempo de Moisés y de Noé.
Cuando uno lee la Biblia, dice que en los tiempos de Lot, cuando Lot entró a Sodoma y Gomorra, había mucha perdición, prostitución, lesbianismo, cantidad de cosas que nos enseña la Biblia que nosotros ahora tenemos que entender, porque estamos pasando por este momento. Dice que no nos preocupemos por ese momento, porque tiene que establecerse eso. Tiene que establecerse todo lo que está escrito en la palabra. ¿Sabe que nos da a veces un poco de, como dice la pastora, de rechazo? Porque son personas que tienen un propósito fijo, de destruir todo lo que se le dé culto o se le rinda culto a Dios. Y eso es un espíritu de anticristo. Dice la Biblia que cuando venga ese día, tenemos que estar preparados, levantarnos, ponernos firmes y erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque la redención está cerca. No tengamos miedo. Sé que nos llega la duda, nos llega la desesperación, las aflicciones. El enemigo pone opresión, pone aflicción, pone tantas cosas en nuestra mente para que nosotros retrocedamos. Pero el trabajo en este momento es salir hacia afuera. ¿Por qué le comento lo de estar preparado y lo de estar capacitado? Porque nadie puede dar algo que no tiene. Si yo no me lleno, yo no puedo ministrar algo. Si yo no me capacito, yo no puedo enseñar a nadie. Por eso que dice la Biblia en los libros de los Hechos que los apóstoles perseveraban en la doctrina, en la oración. Tenían todo en común. Y era Dios el que añadía a los que debían ser salvos. Ellos solamente iban a predicar el Evangelio. Pero no solamente llevaban un Evangelio vacío, de palabra, sino era de poder. Porque juntamente con la palabra tiene que ir señales y prodigios. Porque el que no cree por la palabra va a creer por las obras. Entonces, debemos de capacitarnos. Dos cosas para capacitarnos: la lectura de la palabra y la oración. No hay más nada. Son dos cosas fundamentales para nosotros el creyente. Pero hay que tener un compromiso personal. Dar más allá de lo que estamos dando. La Biblia nos enseña que si alguien te pide llevar con él carga 1 kilómetro, lleva con él 2 kilómetros. Dios nos dice que somos inútiles cuando nos mandan a hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, que todavía somos inútiles. Cuando somos útiles es cuando hacemos algo extra para Dios. Lo que no me enviaron a hacer y yo lo hago, yo soy útil. Porque no estoy esperando que lo haga al que le encomendaron la obra, sino que yo voy a hacerlo junto con él, o lo voy y lo hago solo. Estoy siendo un siervo útil. Entonces debemos de dar no un 100%, más de un 100%. No es solamente orar en la madrugada, en la mañana, en la tarde, no solamente leer la palabra de Dios, porque yo sé que tenemos la costumbre de leer la palabra, pero la palabra tenemos que dejar de leerla, tenemos que escudriñarla, porque la gente, tenemos como creyente no solamente tener la Biblia como un libro para poder reflexionar, tenemos que encontrar en ella que Dios nos confronte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es espíritu. Yo tengo que tratar de leer la Biblia, la palabra de Dios, para llenarme, para nutrirme. Yo tengo que orarle a Dios para que Dios me llene de su presencia, de su Santo Espíritu. No hay más nada que hacer. Pero si yo quiero que Dios me envíe a hacer una obra, tengo que tener santidad y tengo que tener intimidad. Porque si yo no tengo santidad,
yo no soy instrumento para Dios. Y vemos otra vez con los odres. Si yo no cambio mi vasija, yo no puedo depositar en mí su aceite. Porque la palabra dice que hay instrumentos y vasijas de barro y vasijas de oro. Y cada una tiene su propósito, dice Pablo en la Escritura. Tratemos de ser vasijas de oro, útiles para el Señor. Debemos de dejar de ser una vasija que sea de uso deshonroso. Vamos a hacer una vasija que sea útil. Prepararnos para Dios. Debemos de dar lo mejor de nosotros para Dios. Convencernos. Dedicar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo a Dios. No es fácil. Tenemos necesidades, enfermedades, tenemos angustia, dolencia, tantas cosas. Pero de esas nos va a librar el Señor. Dice el Señor Jesucristo, no hay nadie que haya dejado padre, hijo, madre, casa y no haya de recibir el doble por mí. Pero es más que poner ese deseo en el corazón, es más, es buscar de Dios, es desear, porque el problema no está aquí adentro, el problema está allá afuera. La gente tiene que venir a la iglesia o a las congregaciones a buscar a Cristo, que la gente entienda, escuche y vea que hay un Cristo que es real, verdadero, que vive, que sana, que liberta, que rompe cadenas. Así nosotros estamos pasando por dificultades. Porque pasamos por dificultades como siervo de Dios y decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando en mi familia que no cambian las cosas? Y no es que estemos haciendo las cosas mal. Mire, cuando uno lee la palabra y encuentra la vida de José, José fue el hombre más tratado por Dios. Que te metieran en un foso, que te vendieran como esclavo, que te acusaran de violación, no siendo un violador. Todo lo que Dios permitió que fuera procesado a José para darle el reino de Egipto. Entonces, todos vamos a pasar por un proceso, porque cuando Dios nos quiere dar algo, no nos va a dar porque somos buena gente o le caímos bien. Tenemos un propósito para Dios y Dios nos va a pulir. Dice que vamos a ser probados, refinados como el oro. Y el oro se refina 7 veces para llegar a la perfección. Pastor, ¿te ocurre que eso? ¿Sabes qué cantidad de veces tenemos que ser tratados con el Señor para que Dios nos quite del corazón esa viruta o esa escoria, ese corazón de piedra y poner un corazón de carne entendido? Y eso es lo que tenía Jehová con Israel en el desierto. Ustedes no me adoraron a mí, ustedes no me buscaban a mí, ustedes querían que volverse otra vez a Egipto, a comer carne, a vivir esclavizados porque se saciaban, pero no querían libertad de corazón, querían una libertad física. Y todo el mundo busca eso, pero cuando venimos al Evangelio, que el Señor nos corre el velo y entendemos las cosas, nos damos cuenta que estábamos mal. Y queremos que esas personas que están mal conozcan lo que nosotros conocemos y experimenten lo que nosotros experimentamos, la presencia de Dios en nuestras vidas, que es lo más grande que uno pueda recibir, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ni la droga, ni el alcohol, ni las mujeres, ni los vicios, ni el hombre, ni el matrimonio, nada te va a sacar de dentro de ti lo que el Espíritu de Dios hace en la vida del hombre. Transforma, liberta, restaura, da vida, da poder. Pero es cuestión de la persona misma, de comprometerse, Señor, yo quiero ir. Isaías dice, el Señor dice, ¿y a quién yo voy a enviar? ¿A quién vamos a enviar por nosotros? ¿Será que Dios no puede ir él mismo a hacer su diligencia? ¿O será que Dios no puede enviar ángeles a que hagan el trabajo de él? Isaías dice, yo, Señor, yo quiero ir, envíame a mí.
Yo quiero ir a hacer la diligencia. Es desear uno hacer la diligencia. Yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero ir a la iglesia, hacer X cosas, pero entregarnos a Dios. Porque pensamos que solamente aquí es que le servimos a Dios. Hay muchas maneras de servir a Dios. En la santidad nadie puede ver a Dios. Y en la intimidad es cuando tú te encierras en tu aposento y clamas a tu Dios y Él te va a dar a ti lo que tú tienes que dar. Te llenas para tú dar. Y eso es lo que hizo el apóstol Juan cuando estaba en la cena. Pedro le dice a Juan, pregúntale al Señor, ¿quién es el que lo va a entregar? Y Juan lo que hace es recostarse en el pecho del Señor. Señor, dime quién te va a entregar. Lo que quiero decir es que Juan entendió que en la intimidad con Dios, en lo íntimo con Dios, que poner tu cabeza, tu corazón recostado al Señor, Él te va a revelar todo lo que tú tienes que saber. Y el Señor le dice a Juan, el que moja el pan, ese es el que va a entregar. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Santidad. Hay dos cosas que definen la santidad en la Biblia. En el griego y en el hebreo. En el hebreo es kadash, que es apartarse de. Y en el griego es nacer, que es apartarse para. Es decir, que tenemos que apartarnos del mundo y apartarnos para el Señor. Santidad es algo exclusivo. Hay que ser exclusivo para el Señor. Tener una exclusividad. No podemos servirle a dos señores, dice la palabra. Porque aborrecerá más a uno y amará más al otro. Somos pocos los que tenemos acá. Queremos, yo deseo, yo quiero, anhelo en mi corazón crecer. Como iglesia y como siervo de Dios. No puedo seguir en stand-by. Tengo que buscar a Dios y decidir yo cuál es mi llamado, qué es lo que tienes para mí, qué es lo que yo puedo hacer por ti. No importa la edad solamente es un número en la persona. Y volviendo al tema del hermano del pastor, yo le decía al pastor, es difícil porque a veces uno quiere o pretende, piensa de que es joven cuando tiene cierta edad y quiere hacer lo que antes hacía. Y caímos en cuenta en el sucesor. ¿Quién te puede a ti? ¿O quién puede ocupar tu lugar cuando tú no estés? Porque no es fácil. La responsabilidad de un pastor no es fácil. Y caemos en el tema de que no es fácil para un pastor poner a alguien a administrar la palabra. Porque se ven tantas cosas y escuchamos tantas cosas que nos da temor. Pero ¿qué sería de esta congregación si no tuviera el pastor Carlos o la hermana? ¿Quién sería el que llenaría zapatos o estaría en el sitio del pastor? ¿Estaríamos nosotros capacitados, preparados para estar en ese momento allí? ¿Qué pasaría si el hermano del pastor parte con el Señor? ¿Quién está capacitado para suplir su puesto o encargarse de esa obra? Puede estar entre nosotros, puede ser que alguien venga, se convierta al Señor y el Señor lo ponga. Y ahí es cuando vienen los problemas. Porque a veces pensamos, pero este viene aquí nuevo y hoy tengo tiempo aquí. Pero el corazón no ve a Dios. Y eso es lo que vio Dios en David. David era un niño,
Los hermanos eran gigantes todos, fornidos, hombres de guerra. Samuel, yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Y todo lo que David tuvo que pasar, porque David cuenta lo que pasó para poder confrontar a Goliat. Dios preparó a David, capacitó a David para poder enfrentarlo a lo que venía. ¿Qué dice David? Pero es que cuando venía el león y venía el oso, yo corría y le sacaba de la boca a la oveja. Y si se ponía más fúrico el oso o el león, yo sacaba y le quitaba la mano y le desgarraba la quijada. Y él mismo dijo, pero ¿quién es este hombre circunciso? La comparación que hace David con el oso y con el león quiere decir que para él Goliat no era nada, porque Jehová estaba con él. Y él lo dijo, Jehová está conmigo y yo voy contra ti, no con espada y con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se le agarró 5 piedras del arroyo, lanzó la piedrita y le dio un tono. ¿Qué quiere decir? Que en esa intimidad que tuvo Dios con David, lo hizo vencer en público. A él le daba una ovejita en la lucha íntima, pero en la lucha grande le dio el reinado, le dio gente, le ensanchó el territorio. Era tanto así que el rey decía, ¿quién es este? Sí, que cantan, David a sus miles y Saúl a sus miles y David a sus 10,000, pero lo que le falta es que me quite el rey. Escucho, estoy diciendo, se montó en el rey Saúl una envidia hacia David. Porque ¿quién era David? No, David no era nadie, solo un pastor de ovejas, que Dios lo puso en el sitio correcto, en el momento correcto, para liberar a su pueblo porque confiaba en él. Entonces Dios quiere gente que confíe en Dios, en él, gente que esté dispuesta a confiar. Y eso es lo que yo estoy entendiendo cuando Dios me decía a mí, pero es que tú no me ves a mí como tu Dios. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo puedo orar, pero es más que leer eso, es más que hacer esta práctica. Es más, es mucho más que eso. Es intimidad, es una relación, es una relación íntima, demasiado profunda. Y es lo que dice la Biblia, que cuando cuando Adán conoció a Eva, es lo mismo que conoceremos a Dios. Porque esa palabra conocer es intimidad. Y cuando tú conoces a Dios, tienes una intimidad. Lo que está diciendo Dios es una relación íntima con Él. Que te postres, que busques, que tengas en lo íntimo un deseo, un anhelo hacia Él. Así que, hermanos, es necesario tener 2 cosas para estar atentos a ese llamado que nos está haciendo Dios para salir afuera. Tenemos que salir afuera, de una u otra manera. El pastor me estaba contando de que los pasacalles estaban haciendo efecto. Hay que hacer más pasacalles, pero hacer más me explico, hacer algo más que pasacalles, más que eso, pero está en mi disposición como creyente, no solamente la del pastor. Yo tengo que ser parte de eso, de una u otra manera. Tengo que involucrarme en ese trabajo. Así que, hermano, 2 cosas: preparación, capacitación. Viene la santidad, la intimidad. Intimidad y santidad nos llevan a esas 2 cosas: a capacitarnos y a prepararnos. No podemos dar nada si no nos llenamos. Así, amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por todo lo que estamos pasando, sea bueno o sea malo. Debemos de acobijarnos en Él, poner nuestra confianza en el Señor. Los que estamos aquí, vamos a ver la gloria de Dios. Queremos que esto se llene,
Queremos que gente venga, no solamente para tener cantidad, sino para que la gente vea y reconozca que hay un Dios que vive y reina y está atento a la voz del clamor de su pueblo. Amén. Gracias, Señor, por tu muerte y misericordia. Te pido, Padre Santo, que tomes el control de todas las cosas en este día. Hemos orado, hemos clamado a ti por las enfermedades, por los que se encuentran, Señor, en intervención médica, por nuestra familia, por nuestros hogares. Te pido, Señor, que tú tomes el control de tu pueblo, de tus hijos, de tus necesidades, sean físicas, sean económicas, pero más que todo, Señor, las espirituales. Señor, rompe las cadenas, Señor, quebranta los yugos, Señor, desata ligaduras. Que todo lo que Satanás, Señor, y sus ángeles hayan levantado en contra de tu pueblo en esta hora caiga por tierra en el nombre de Jesús. Que todo dardo, Señor, que toda saeta, Señor, que haya levantado en contra de tu pueblo, se echará por tierra en el nombre de Jesús. Señor, queremos adorarte, bendecirte, darnos la victoria cada día. Queremos ponernos más de nosotros para servirte. Capacítanos, Señor, prepáranos, Señor, para lo que viene, porque lo que viene va a ser grande para nosotros. Como iglesia, como pueblo tuyo, queremos ver tu gloria, no solamente en esta congregación, sino en todas las congregaciones donde se invoca en tu nombre. Señor, rompe, Señor, las ataduras y rompe las cadenas. Ten misericordia, alcanza al perdido. Con tu amor y con tu gracia los libres en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.